Muy buenas tardes. Eh, Primeramente, agradecer a la empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta ESMAR por la invitación a dar esta charla y agradecerles también a los casi ya 100 participantes asistentes que tenemos a la charla por aceptar la invitación, tanto desde la empresa como de los otros medios en los cuales se le hizo publicidad a la charla. Como le dijeron anteriormente, mi nombre es Wilfredo Marimón Bolívar, soy ingeniero químico egresado de la Universidad de Cartagena. Tengo un doctorado en ingeniería con el énfasis de nanotecnología para tratamiento de agua y todo el tema de calidad ambiental. Actualmente soy un profesor eh, asociado de la Universidad Católica de Colombia, donde hago parte del grupo de investigación de gestión y tecnología para la sustentabilidad de las comunidades GRIS. Y asimismo soy director científico del Centro de Investigación en Ciencias Geoambientales CENIGA, en donde también trabajamos temas asociados a tratamiento de agua, reuso y diferentes tecnologías para la sustentabilidad de las comunidades. Asimismo, pues también tengo un postdoctorado en modelación de calidad del agua. Terminé el 2019 con la Universidad Javeriana. Entonces, muy agradecido por estar acá, por esta invitación, por esta charla respecto al tratamiento de agua en el marco de la pandemia del COVID-19. Eh, la charla como tal la dividí como en tres temas, en donde primeramente voy a hablar sobre la presencia del COVID, de las generalidades del virus del SARS-CoV-2 y su presencia en el medio acuático. Después trataré el tema de tratamiento de aguas para potabilización y aguas residuales en plantas, enfocados a la eliminación del virus y qué recomendaciones o situaciones se deben tener en cuenta para la adecuada eliminación de este. Y un tercer tema, que es el tratamiento seguro de agua en comunidades. O sea, la primera parte es para sistemas centralizados y la otra parte es para sistemas no centralizados que no tienen propiamente dicho plantas ni de tratamiento para potabilización ni aguas residuales. Bueno, en este sentido, eh, primeramente, pues el virus como tal, el virus del SARS-CoV-2 es de la familia de los coronavirus, de ahí de pronto su nombre con el que más lo hemos conocido, donde es principalmente un virus envuelto. ¿Qué significa que es un virus envuelto? Pues que su material genético, en este caso es un virus de ARN, está acá, tiene una capa o dos, en este caso, protectora de ese material genético. En el caso del SARS-CoV-2, del coronavirus, del COVID-19, tiene primero una capa envolvente, que es una capa lipídica, y después tiene una capa proteínica, que es el cápside, que protege un poco más ese material genético. Este virus es muy similar ya a un virus que se venía tratando anteriormente, ya de mucho tiempo, lo que es el SARS-CoV, una similitud del 82%. Eh, el tamaño promedio de este virus pues está alrededor de los 150 nanómetros, pero se puede encontrar desde 42 hasta 200 nanómetros. La ventaja, digamos, en este caso para el tema de tratamientos de agua, es que al ser un virus envuelto no tiene una mayor sensibilidad a agentes de tratamientos externos. Por eso que las recomendaciones que nos dan del lavado de manos son muy efectivas para tratar este virus, porque esos detergentes pues rompen la capa lipídica y evita la transmisión del virus, porque dado que este necesita de todos sus tres componentes, o sea, las dos capas y el material genético juntos, para poder hacer la transmisión de la enfermedad o la replicación de este mismo. Esa transmisión pues ocurre principalmente por inhalación, contaminación de las manos, de la nariz, exposición, pero también se puede dar por ingesta directa. Esa ingesta directa es la que es asociada pues al consumo de agua que pueda estar contaminada con el virus. Asimismo pues se ha encontrado que el virus también puede tener una presencia en aguas residuales y una supervivencia bastante larga en este, como les voy a mostrar pues más adelante. Entonces, en este sentido, lo que nos trae aquí es cómo este virus puede llegar o podría llegar
para hacer ingesta directa por agua potable o por contacto con aguas residuales, es principalmente pues porque ya vemos un foco de contagio en muchas ciudades. Por ejemplo, Bogotá, hay más de 8.000 personas ya contagiadas, que están identificadas como tal, que pueden haber muchas más, en las cuales la mayoría de ellos, en las recomendaciones son lavado de manos, uso de tapabocas y todo esto. Todo ese agua y todo ese material que utilizamos para la protección, pues mal que bien termina en los sistemas de residuos, pero principalmente en la excreción en heces fecales. Se ha encontrado mucho que las personas que tienen afectación por el virus, cuando hacen sus secreciones, pues en un porcentaje bastante alto se encuentra en presencias en las heces fecales. Entonces estas heces van por la red de acueducto y alcantarillado a los sistemas de aguas residuales. Estos sistemas de aguas residuales pues se supone que irían a plantas de tratamiento de aguas residuales, pero por lo menos en el ejemplo Colombia, en Colombia solamente se trata aproximadamente un 40, máximo un 50% de las aguas residuales, o sea que casi que la mitad de las aguas residuales no se tratan, lo que llevaría a una deposición de estas aguas residuales y por ende el virus a los hidrosistemas, ya sean a las posibles fuentes de agua potable. Eh, Dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de todas maneras, en los sistemas ya sea de coagulación, floculación, sedimentación o en los sistemas de lodos activados o cualquier otro sistema biológico, se generan unos residuos, normalmente unos lodos, que también pues tendrían presencia del virus, por lo cual el manejo de esos residuos, de las empresas o las personas que hagan el manejo de estos residuos, pues se debe tener mucho cuidado, todo el tema de protocolos de bioseguridad para la disposición del manejo, ya así sea si el manejo se da de pronto por incineración, por estabilización hay gente que hace reuso de estos sistemas en sistemas de abono o en otros sistemas de aprovechamiento de economía circular, pues se debe tener mucho cuidado en el tema de tratar de esterilizar lo que más se pueda o prevenir en mayor manera el contacto la posible presencia del virus con personas para que estén sanas y que puedan ser afectadas. Ya en el tema del agua potable, pues también hay que tener en cuenta que las plantas de tratamiento de aguas residuales no están diseñadas, digamos aquí en Colombia principalmente, para hacer eliminación del virus. Normalmente hace eliminación solo de sólidos suspendidos, de QO, de BO, estabilización de temperatura, pH, por lo cual, aunque se trate el agua, hay mucha probabilidad de que si a esta planta llega presencia del virus, pues esta vaya a los cuerpos receptores, especialmente a los ríos. Muchas personas tienen contacto o hacen aprovechamiento de este tipo de fuentes hídricas, por lo cual puede haber un riesgo de contacto aquí, o también en el sentido de que las plantas potabilizadoras de agua, si no hacen un tratamiento adecuado, eso principalmente unos sistemas de desinfección efectivos, pues estarían proveyendo agua potable contaminada con el virus, aunque digamos esto es en menor proporción, dado que puedo decir que casi la mayoría o todas las plantas de tratamiento de agua potable tienen un sistema de desinfección que es muy efectivo para la eliminación del virus, dado que es un virus envuelto, entonces es muy sensible a todo el tema de cloración o cualquier otro sistema de desinfección. ¿Por qué se da esto? No es simplemente por unas suposiciones, sino que ya se han hecho varios estudios donde hay una presencia bastante considerable del virus en las heces fecales de los pacientes con COVID-19. Estos estudios, hay alrededor de 5 o 6 estudios, pero este es como el más completo, que se hizo en abril en China, en donde 2/3 de los pacientes contaminados con COVID-19 dieron por positivo del virus por la prueba de PCR en las muestras de las heces fecales. Eh, Aunque estas personas mostraban esa presencia en las heces fecales, pues no tenían ningún enfermedad o síntoma gastrointestinal ni otra gravedad en la enfermedad, o sea, simplemente tenían los síntomas normales de un paciente de COVID-19 que pueden ir desde asintomático hasta
complicaciones respiratorias. De estos pacientes que presentaron presencia del COVID en las heces fecales, pues más del 60% de los pacientes, una vez que fueron diagnosticados como negativos, o sea que ya cuando le hacían la prueba por la faringe, no seguían presentando presencia del virus en las heces fecales, o sea que tenía una mayor supervivencia el virus en esos sistemas que en las fosas nasales como tal, dado que esta supervivencia lleva a que la presencia del virus en las heces fecales fue aproximadamente de 7 días con algún rango de 6 a 10, y esto lleva a que la ruta oral fecal puede ser como un foco de transmisión, o sea, las heces fecales igual llegan a los sistemas del conducto del alcantarillado y pueden, si esto no se tratan o tienen contacto con las personas, pues puede ser una ruta de transmisión. Otro ejemplo de esto, o sea, ya está en las heces fecales y cómo en las heces fecales el virus viaja hasta sistemas de tratamiento, y se confirmó esto, fue un estudio en Italia, que fue uno de los países más golpeados por la pandemia respecto al número de muertos en corto tiempo. Ahí se empezó a monitorear el virus en las aguas residuales. Este ejemplo se hizo en Milán y en Roma, en donde se monitorearon en dos plantas de tratamiento de aguas residuales, en donde al comienzo de la pandemia, pues los resultados eran negativos para la presencia del virus, pero ya una vez empezó a aumentar el pico de contagios, se empezaron a encontrar concentraciones del virus en las aguas residuales. Entonces desarrollaron que sí es posible y que esta suposición del tránsito del virus por la excreción en las heces fecales y su integración en las redes de aguas residuales muy seguramente está llegando, y si no se trata de la mejor manera en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues llegará a los cuerpos receptores que sirven como fuente de agua potable. Entonces, en ese sentido, se ha detectado el virus el coronavirus, el SARS, en aguas residuales, pero no como partículas infecciosas todavía, dado que pues no hay evidencia todavía de haber encontrado el virus en agua potable todavía. La temperatura jugó un factor importante, dado que a temperaturas eh, más bajas, el virus tuvo una mayor supervivencia respecto a temperaturas más altas, y muestra una, el virus muestra como tal una estabilidad ambiental, aunque sigue teniendo una sensibilidad a oxidantes como cloro, que esto sería una buena noticia para lo que les voy a mostrar ahora del tratamiento, por lo menos en agua potable. Entonces, en ese sentido, si ustedes miran, lo que nos han dicho es, pues, en el aire, el virus tiene una supervivencia de 3 horas, ya en superficies metálicas, aproximadamente de 4, ya en superficies un poco más benévolas, como son las superficies orgánicas, como el cartón, tiene de un día, pero cuando hablamos de aguas residuales, pues puede sobrevivir hasta 3 días por las condiciones que ahí se le mantiene de protección por toda la matriz orgánica que tiene el agua residual, y mucho más en las heces fecales, donde el promedio son de 3 a 4 días, pero ya como vimos anteriormente en el estudio, hay supervivencia de hasta 10 días como tal. Entonces, ahí vemos que las aguas residuales sirven como vehículo de transmisión de enfermedades. Esto no es nuevo. De hecho, hay muchas bacterias que ya desde hace más de 50, 100 años se han relacionado con diferentes enfermedades. Pues, la más sonada y conocida, que es la que utilizamos como un indicador, es la Escherichia coli, que da gastroenteritis, o tenemos la bacteria del cólera, que por eso hay sistemas de tratamiento, de potabilización, para eliminar este tipo de patógenos. Entonces, esto no es, digamos, no es nuevo, solo que se debe tener mucho cuidado, así como para bacterias pueden generar enfermedades, pues el virus del COVID-19 también eh, da un tipo de enfermedades. Por lo menos en el caso de los virus también ya eso se venía trabajando. El principal o el más sonado es el virus de la hepatitis A, que trata de, pues, de eliminarse de estas aguas residuales para que no haya proliferación de la enfermedad, pero también el rotavirus que da gastroenteritis. Entonces, en este caso, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿obligatorio desinfectar las aguas residuales?
que se tratan, pues en muchos países es obligatorio. Aquí en Colombia, si revisamos la normativa, la 0631 como tal, no, desafortunadamente no es obligatorio. Más que todo esta normativa, que es la que rige a las empresas y a las autoridades ambientales que hacen el seguimiento, lo que exige es hacer una reducción principalmente de QO, de sólidos suspendidos, de sólidos disueltos, de metales para algunas empresas en específico, de algunos compuestos orgánicos específicos como son fenoles, algunos Vitex, disminución de color, pero cuando vamos y revisamos la normativa para cada uno de los sectores no encontramos una normativa de número más probable o unidades formadores de colonia, que es como se miden este tipo de compuestos biológicos en el agua, pues no encontramos regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, si cumplen lo otro, no están obligadas a desinfectar y puede ser una transmisión, un posible foco de transmisión del virus. Adicionalmente, otros países ya han adoptado una metodología para aprovechar que, como muchos de las afectaciones se pueden evidenciar en las aguas residuales, se ha tratado de desarrollar lo que es la epidemiología basada en aguas residuales. ¿Qué significa esto? Si tenemos censada la población y tenemos un estimativo más o menos cuántas son las deposiciones que las personas hacen, y hay una probabilidad de encontrar el virus en las personas infectadas, y podemos contabilizar esto en las aguas residuales, yo puedo tener un panorama mucho más grande de cuánto es la población verdaderamente afectada por el virus como tal. Si vemos en Colombia, las metas del gobierno son aproximadamente 15.000 pruebas diarias para una población de 45 millones de habitantes. Pues si bien son esfuerzos grandes, dado el gasto, los reactivos, todo lo que necesita laboratorios de biología molecular, no es suficiente para evidenciar cuántas personas hay más cuando hay muchos asintomáticos. Entonces, el hecho de complementar esa red epidemiológica que tiene el gobierno con una red epidemiológica basada en aguas residuales, pues las aguas residuales son una evidencia de los hábitos que nosotros tenemos. Podemos desarrollar modelos epidemiológicos mucho más complejos, mucho más completos, que esto lleven a evaluar el riesgo y generar alertas tempranas. Por lo menos en Estados Unidos, este tipo de metodología de epidemiología basada en aguas residuales se usa para identificar y tratar de disminuir las afectaciones por hepatitis A. Entonces se monitorean puntos clave de la red de aguas residuales y se mira dónde hay posibles focos de hepatitis A. Y más, digamos, sofisticado aún, se monitorean las aguas residuales en búsqueda de trazas de droga para tratar de identificar los focos principales donde se da el consumo de droga, y así poder realizar alertas tempranas y tomar decisiones en el adecuado tiempo. Si hubiésemos tenido una red epidemiológica basada en aguas residuales, muy seguramente las medidas que hubiésemos tomado en esta emergencia hubiesen sido más tempranas y no tuviéramos el pico tan alto de contagios que tenemos ahora mismo. Todo esto, como les decía, los resultados de la dependencia exclusiva, demasiado lenta, prohibitiva y en la mayoría de legales poco práctica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que estamos haciendo, si bien es un esfuerzo, no da una capacidad total para identificar cuál es la magnitud real del problema que tenemos. Sin embargo, con la detección en aguas residuales, hubiésemos manejado de mejor manera la situación. Entonces, como para concluir esta primera parte, pues es muy importante tener en cuenta que el virus se puede mover en los sistemas acuáticos, las aguas residuales son fundamentales tanto para su tratamiento como por su detección, y que hay que tratarlas principalmente. Entonces, ya para los sistemas de tratamiento, tenemos tratamiento de agua tanto para potabilización como para residuales enfocado a la eliminación del virus SARS-CoV-2. En ese sentido, primeramente, pues mostrarles cuáles son las acciones que ha tomado esto primeramente el Ministerio de Salud, en donde emitió una resolución, que es la resolución 680 del 2020, para el cuidado y evitar el riesgo de contagio de COVID-19 en el sector de agua potable y saneamiento básico.
Ahí, digamos, la normativa a manera general es prácticamente todo lo que hay en los diferentes sectores, como es el uso del antibacterial, el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos continuo. Entonces ya digamos esa parte es lo mismo que nos han venido diciendo y que es muy importante para el cuidado de nuestra salud. Sin embargo, hay dos puntos, digamos, diferenciales, que son el numeral 381 y el numeral 383, en donde para las acciones de operación en los sistemas de agua y saneamiento básico hay que evitar la exposición a aerosoles. ¿Por qué? Porque si, ya como ya vimos, el virus se puede mover en sistemas acuáticos y puede haber una evaporación o una aspersión del agua, pues por las temperaturas que se manejan o por las presiones que podemos manejar en las plantas, pues se puede dar aerosoles y vemos que la principal fuente de transmisión del virus pues es la inhalación, entonces un aerosol se puede inhalar. Igualmente las salpicaduras, principalmente para aguas residuales y el contacto directo con el agua residual, o sea, evitar eso al máximo. Como es de sabido, hay unos focos principales de contagio, como son los hospitales, pues las personas enfermas van allá, hospitales y clínicas, y las cárceles donde ha habido proliferación mayor del virus. En ese caso hay que tener mucho cuidado por si en alguno de estos sitios se presenta alguna variación de tubería que requiera la asistencia del personal del acueducto. Entonces, en este sentido, si hay algún llamado, pues cuando vayan los trabajadores del acueducto, principalmente llevar equipos especiales de bioseguridad, o sea, tratar de protegerlos al máximo, porque muy seguramente esas aguas que estén saliendo de estos sitios están contaminadas. Entonces, especial bioseguridad me refiero a los trajes protectores, a tapabocas N95, guantes de látex, preferiblemente de lo mejor, de mayor grosor, para evitar lo que más se pueda el contacto con el virus. Y en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues que las zonas de alimentación y esparcimiento estén lo más posible alejadas de las zonas de tratamiento de aguas residuales, porque sabemos que estos sistemas de tratamiento son abiertos y puede haber aspersión o proliferación del virus, y tratar de evitar ese contacto principalmente. Y el numeral 3.83, aunque no tiene que ver directamente con agua, pero también hace parte de las funciones del acueducto, es la prestación de servicios de aseo. Sabemos que ahora hay un aumento bastante grande del consumo de tapabocas principalmente, pero también de guantes en las casas, donde muchas personas no hacen separación de la basura o echan todo igual, lo separan y lo echan donde no es, y las personas de recolección pueden tener contacto con este material que muy seguramente esté contaminado. Asimismo, el servicio de aseo en los hospitales y en las clínicas, donde la mayoría de los guantes, de los trajes que se desechan, de los tapabocas, pueden también estar con presencia del virus. Entonces tener el mayor cuidado posible y hacer la disposición más adecuada de este material, principalmente incineración por pirólisis, que es lo que, pues, una de las técnicas que más se recomienda. Cuando hablemos de tratamiento de agua potable, lo primero es que, pues, el agua potable segura es cuando yo la puedo consumir y no vaya a tener ninguna afectación a la salud. Pues esa es la definición que nos da la OMS en su guía para la calidad de agua potable. En ese sentido, como hablamos de reducción de microorganismos o eliminación de microorganismos, no se manejan, digamos, la misma métrica que los otros contaminantes que normalmente se manejan, son de miligramos por litro. Acá, como son microorganismos y son contados, manejamos el número de microorganismos, ya sea por número más probable o unidades formadores de colonia. En ese sentido, como se manejan números mucho más grandes, la métrica que se utiliza son los valores de reducción logarítmica, que son el logaritmo de lo que voy a tratar versus lo que ya traté. En ese sentido, pues tenemos más o menos como una tabla para hacer un poquito más gráfico. En este caso, cuando hablo de por lo menos si yo tengo 1 millón de microorganismos en el agua que voy a tratar y después de tratar solo me quedan 100.000, tengo una reducción del 90%. ¿Qué quiere decir eso en el tema de logaritmo? O sea, no se coloca en porcentaje, sino en valores de reducción logarítmica, que sería 1. O sea,
el millón sobre 100, hacerle el logaritmo de eso me da 1. Lo que se recomienda normalmente son valores de reducción de 4 o de 5, que quiere decir una eliminación prácticamente del 99.999%. Entonces son valores aproximados del logaritmo 4, logaritmo 5, aunque la normativa colombiana permite hacer un logaritmo 3, con una reducción del 99.9%, que es bastante bueno. ¿No? Entonces, para el tema de agua potable, principalmente quiero decirles que la normativa que tenemos funciona. Este es un virus que no es más resistente que los que ya están, de hecho es un poco más débil que los virus que ya tenemos o de algunos protozoos, de hecho algunas bacterias. Entonces, el principal mensaje es, si la planta funciona como debe funcionar, eliminará completamente el virus para el tema de agua potable. ¿Qué encontramos normalmente en un sistema de tratamiento de agua potable? Pues tenemos primero una fuente que principalmente y ojalá no esté contaminada, pero puede que esté contaminada por lo que vimos que le puede llegar agua residual. Vamos a tener un pretratamiento, normalmente son rejillas, unos sistemas de rejillas, que es lo que utilizamos acá. Ya viene después el sistema de coagulación, floculación, sedimentación. Y aquí por ser un compuesto que esté suspendido, pues puede haber una eliminación, no sé, del 10-20% de la cantidad del virus aquí en este sistema de coagulación, floculación, sedimentación. En los sistemas de filtración, normalmente acá manejamos lo que es filtración rápida o filtración lenta, pero principalmente en las plantas de potabilización por los volúmenes que se manejan, son filtración rápida, que son filtros de arena y de carbón activado. Aquí, digamos, no se da tanta remoción del virus por el tamaño, o sea, el tamaño de poro que tienen los filtros es mucho mayor al tamaño del virus, digamos. Entonces, por eso pasaría al proceso de desinfección y ya acá en el proceso de desinfección, dependiendo de lo que cada use por el análisis que haya hecho el ingeniero del diseño o por el sistema costo-beneficio, ya sea cloro, dióxido de cloro, ozono, luz ultravioleta, aquí se daría principalmente la eliminación completa del virus. Ya para un sistema de distribución que tiene de agua potable a un sistema centralizado, o sea, una ciudad. En ese sentido, lo que le estaba diciendo, un sistema de filtración normalmente de arena, pues no eliminaría el virus se eliminaría de pronto para sistemas que tuvieran ultrafiltración, que no es el caso Colombia, pues es un sistema un poco más costoso. Acá utilizamos más que todo de filtros de arena, pero sí para los sistemas de desinfección, donde fácilmente con un sistema de desinfección de cloro, dióxido de cloro, se van a encontrar valores de reducción logarítmica de 6 a 9. ¿Qué quiere decir eso de 6 a 9? O sea que de 1 millón de virus que entre puede salir uno, en el mejor de los casos. Entonces la eliminación va a ser casi completa. Podemos tener sistemas de desinfección de luz ultravioleta, pues digamos que por los costos de inversión, esto no es tan común aquí en Colombia. Me atrevería a decir que ninguna planta de potabilización en Colombia lo tiene, pero se podría. Acá hay tiempos de tratamiento de aproximadamente 15 segundos. Están los sistemas convencionales de cloro, donde se hace una adición de cloro con el agua y le da el tiempo de contacto necesario para que el agua salga desinfectada y con una cantidad de cloro residual que me sirve para mantener la inocuidad del agua en el sistema de distribución. O un sistema de ozono que también hace la misma función del cloro, solo que se utiliza ozono como generador, pero tiene sus limitaciones que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿de qué depende que esto funcione? Pues primero el tiempo de contacto del desinfectante con agua, pues que le dé el tiempo necesario para hacer el proceso de desinfección, por lo menos en el caso de luz ultravioleta, son tiempos más cortos en el espacio de segundos por la efectividad, digamos, del tratamiento, la intensidad de la luz que rompe esa capa lipídica o penetra hasta dañar el material genético. En el caso del ozono o del cloro o de esos variantes, pues se necesita un tiempo necesario para que haya la cinética de la reacción necesaria para la eliminación completa del virus. En el caso de la temperatura, pues la temperatura afecta en las velocidades de reacción, entonces a mayor temperatura va a tener mayores velocidades de reacción, eso quiere decir que va a necesitar menores tiempos de contacto. El tipo y concentración de agente químico, pues no es lo mismo utilizar ozono que cloro o dióxido de cloro, pues cada uno tiene una cinética de reacción mayor o menor. En el caso de ozono tiene una cinética mayor que la de pronto
la del dióxido de cloro. El dióxido de cloro tiene una mayor que la del cloro normal, el hipoclorito. Pero también depende de la concentración, pues si he hecho más agente desinfectante, pues la velocidad va a ser mayor, la velocidad de desinfección. Y la naturaleza de agente físico, pues esto es si no voy a utilizar un agente químico, sino luz ultravioleta. El número de organismos patógenos, pues no es lo mismo descontaminar un agua con 1 millón de organismos patógenos que con 100.000, y eso me va a, mm, digamos, saber cuánta cantidad de agente desinfectante necesito. Entonces esto también, hacer el monitoreo de cuántos organismos patógenos tengo antes del tratamiento. El tipo de organismos patógenos también, pues no es lo mismo que elimine un agua con solo el virus del COVID en un agua que tengo el virus del COVID más tengo bacterias. Entonces tengo que saber cuáles son los diferentes tipos de microorganismos que tengo eh, o de organismos patógenos que tengo en el agua a desinfectar, y la naturaleza del medio líquido. Esto es súper importante porque a veces no se tiene en cuenta. No es lo mismo, o sea, si yo hice mis cálculos de necesito una concentración de 3 miligramos o de 2 miligramos por litro de cloro para desinfectar el virus, la cantidad de virus que tengo. Pero si yo tengo materia orgánica disuelta o tengo metales como hierro, manganeso, que se me consumen parte de ese desinfectante, pues no voy a lograr una desinfección completa. Entonces todos estos factores son importantes para un buen diseño apropiado del sistema de desinfección. En ese sentido, o sea, si yo tengo todo eso bien en cuenta, yo puedo elegir entre cualquier tecnología de desinfección. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo menos este es lo que más se usa normalmente, lo que es el cloro líquido, que se almacena en unas pimpinas gaseosas y se hace una disolución del cloro en agua para que haga el proceso de desinfección. Tiene un bajo consumo de energía. El problema es el riesgo de almacenamiento, dado que se almacena en unas pimpinas que pueden tener escapes o cosas de este tipo. En el tema de luz ultravioleta, pues los costos de inversión y operación pues son bajos, pues solo son unas lámparas, pero dependiendo del tipo de agua, pues puede tener una efectividad no deseada si no se hace una penetración adecuada, y principalmente el riesgo laboral, pues por si va a tener operarios muy cerca del sistema de tratamiento, pues como es una luz de alta energía, puede hacer daño a las cadenas de ADN de estos operarios si no se tienen los cuidados adecuados. El dióxido de cloro se viene utilizando mucho, viene tomando mucha fuerza porque tiene una eficiencia mayor a la del cloro líquido y los costos de operación son menores. El problema es el transporte y el almacenamiento, que no es tan fácil. Entonces ahí es como un tema a superar para que este desinfectante tome más fuerza y mayor acogida en las plantas de potabilización. El tema de hipoclorito de sodio, pues de baja toxicidad, es simple. El problema es el alto consumo de energía y que es bastante corrosivo. Y en el tema del ozono, aunque tiene una capacidad de desinfección mayor a los sistemas de cloro, eh, tiene un costo de operación alto en el sentido de que el ozono se produce en planta, tomando oxígeno del aire, pero por energía, con corriente eléctrica, se producen las moléculas de ozono. Eso le da unos costos altos de operación y también los subproductos peligrosos, porque si hay compuestos de bromo en el agua, reaccionan con el ozono formando subproductos de desinfección que normalmente son cancerígenos. Entonces eso lo hace de pronto un poquito menos asequible como tecnología para desinfección de agua potable. Ya en el tema digamos, del sistema de tratamiento, aquí en la normativa colombiana y también la mundial, es la selección del CT. ¿Qué es el CT? Es la concentración que yo utilice del desinfectante multiplicada por el tiempo de contacto que yo deje el desinfectante con el agua a desinfectar. Entonces aquí para virus, si vemos un valor de 10, digamos que es aceptable, aunque lo ideal sería llegar a 30. ¿Eso qué quiere decir? Si utilizo una concentración de 2 miligramos por litro, pues lo dejo 15 minutos para alcanzar un valor de CT y así eliminar prácticamente que más del 90% del virus. Eso es lo que vemos ahí. Si vemos las bacterias necesitan un CT menor, o sea que si ya elimino los virus, en este caso las bacterias también se eliminaría. Ya si tengo protozoos,
que no es tan común, pero puede suceder, se necesitaría valores de CT mayores, ya sería mayor concentración o mayor tiempo, dependiendo de cada caso. Entonces, en este sentido, ya para el tema de aguas residuales que también necesitan ser desinfectadas, en China, donde se dio pues el primer foco y ahí empezaron a hacer como el tema de las desinfecciones de agua, encontraron que se necesitan concentraciones un poco altas, de 6,5 o 10 miligramos por litro, partes por millón, con contactos de 90 minutos. Cabe aclarar, estos valores son para agua residual, no para agua potable. Para agua potable, la normativa en la RAS, aunque no dice un valor como un estricto que tú no puedes utilizar, te da unas directrices de que utilices aproximadamente 2, máximo 3 miligramos por litro del agente desinfectante, normalmente cloro. Aunque si tú tienes una cantidad exuberante o muy grande de, de organismos patógenos, pues tú tienes que aumentar tiempo de contacto o aumentar concentración. O sea, no es una camisa de fuerza. Te dicen que lo máximo que tú puedes adicionar o lo que te recomiendan son 2, 3 miligramos por litro. Lo que sí te dice es que una vez se lleva a cabo ese proceso de desinfección donde se consume el, el desinfectante, el agua que va a salir de la planta para la red de distribución no debe tener una concentración mayor de 0,5 miligramos por litro, que ese 0,5 miligramos por litro de desinfectante, normalmente cloro, es para mantener la inocuidad del agua en el trayecto de, de la red de distribución y que a nuestras casas nos llegue un agua segura. Pero ya para el tema de aguas residuales, pues se pueden utilizar concentraciones mayores, dado que no va a ser un agua para consumo directo. Entonces, estos son como las concentraciones que han encontrado. Si miramos, esto es un diagrama de flujo de un proceso de desinfección de aguas hospitalarias que se implementó en China, donde si ustedes miran el agua residual hospitalaria tiene un primer proceso de desinfección, después el sistema normal de sedimentación, sistema biológico de tratamiento para la eliminación de materia orgánica o de cuo, y después una segunda desinfección para así asegurar una descarga segura de este agua al río o al cuerpo receptor en cada caso. En Colombia como tal, es un poco triste en el sentido de que los hospitales no están obligados a hacer esto. De hecho, un hospital simplemente podría tener un sistema de sedimentación, un sistema de reactor biológico para eliminar, como les decía anteriormente, sólido suspendido, eliminar color, eliminar DQO, DBO, y podrían descargar porque la normativa no les dice eliminen esto. Entonces, un foco muy probable de contaminación de las aguas como tal. Ya después, si esta agua pues es capturada por el sistema de potabilización y el sistema de potabilización tiene su sistema de desinfección, pues no habrá una presencia del virus en lo que nos tomamos. Pero hay que tener en cuenta que muchas comunidades y poblaciones no tienen acceso a esa agua potable y toman para sus actividades eh, el agua de los ríos como tal, y si todavía no está desinfectada, pues pueden tener un foco de contagio. Adicionalmente, ejemplo Bogotá, mucha de la agua del río Bogotá es utilizada para el riego agrícola, en el cual muy seguramente la persona que hace el sistema de riego tiene contacto con el agua que se tomó, o al momento de hacer el riego hay aspersión y puede haber inhalación del virus. Entonces sería lo más responsable sería que las diferentes industrias, empresas o sectores comerciales hicieran una desinfección de sus aguas residuales. Lamentablemente la normativa no se los exige. Porque si vemos los sistemas convencionales, por lo menos que puede tener un sistema de lodos activados o un sistema primario, llega a máximo a valores de reducción logarítmica de 1, o sea, máximo. O sea, puede que un sistema convencional de tratamiento físico-químico y lodos activados lleguemos a un 50% de remoción del virus, o sea que el otro 50% se va para los ríos, para los lagos, donde esa agua muy seguramente es aprovechable.
Y por último, pues todo esto de desinfectar también debe ir acompañado de una operación de monitoreo y evaluación continua. ¿Por qué? Porque si yo no evalúo continuamente, no sé si mis sistemas están funcionando, los sistemas pueden tener fallas. Por lo menos en China, donde se empezó esto, se aumentaron los sistemas de monitoreo continuo, en donde cada 2 horas estaban mirando si había presencia del virus en el agua potable. Yo sé que aquí eso, digamos, es un poco difícil llegar a esos valores, pero por lo menos monitorear, no sé, cada 12 horas, cada día, para asegurarle a la población de que está consumiendo un agua potable segura. Entonces, esa es la segunda parte. Ya para el tratamiento seguro en comunidades, en Colombia tenemos muchas comunidades que no tienen acceso a una red, digamos, propiamente dicha de provisión de agua potable. En el tema Chocó, por lo menos yo he trabajado mucho el tema Chocó y he visto cómo el río Atrato principalmente es su sistema de acueducto. De ahí toman todo el agua y si tenemos empresas que llevan sus residuales ahí, pues muy seguramente habrá contaminación. Entonces, en este sentido, para las comunidades, no es una planta como tal, sino lo que se les recomienda a ellos, porque no tienen la infraestructura, es, bueno, tiene una fuente que ojalá sea lo más limpia posible, pero ellos van a tener un tratamiento en sus casas, como un tratamiento casero de agua para potabilización. En este caso lo que se hace normalmente son sistemas de sedimentación, tanques que tengan el agua en reposo y por gravedad se elimine lo que más se pueda, a veces con ayuda de coagulantes. Después sistemas de filtración, algunos tienen filtros cerámicos o filtros de arena, en algunos países filtros de membrana, pero en Colombia aquí eso ya no se aplica por el costo que tienen estas membranas, pero sí filtros cerámicos o filtros de arena que se remueve parte de lo que no se pudo sedimentar. Y después sistemas de desinfección, donde el principal sistema de desinfección que hemos utilizado aquí en Colombia y en muchas zonas es de hervir el agua. Eso tiene sus problemas que ahora les voy a mostrar, pero también se puede hacer con luz ultravioleta o sustancias de cloro. Y después un almacenamiento seguro. El almacenamiento seguro es súper importante porque si hacemos todo esto que está anteriormente, pero almacenamos el agua tratada en un recipiente que esté contaminado o que pueda ser susceptible a contaminación, no sirve prácticamente nada de lo anterior. Entonces, eso es lo que debemos hacer para las comunidades. En este sentido, el Ministerio de Vivienda emitió una guía que va a ser, o ya fue, no creo que todavía no, eh, dado a los alcaldes de las comunidades para el suministro de agua potable seguro. A mí me llegó la guía para hacerle los comentarios, los ajustes que tuvieran y la verdad son varios. Entonces, ¿qué mostraba la guía inicialmente? Primero, unas alternativas. Cuando a ti te dicen cuando te dicen que tienes alternativas, eso quiere decir que tú puedes hacer alguna de esas, no que necesitas hacerlas todas. Entonces, en ese sentido, la primera alternativa que propone la guía es los tanques elevados de almacenamiento. Son tanques que son eh, instalados en las poblaciones, que son llenados, por así decirlo, por la empresa de acueducto y las personas van hacia ese punto, se abastecen y lo llevan a su casa. Esto es bueno, pero tiene sus problemas. ¿Por qué? Primero, como hay un solo punto o unos pocos puntos, normalmente es uno solo, las personas se van a aglomerar en ese sitio al momento de tomar el agua. Y puede ser un foco de contagio del virus, o sea, porque hay una aglomeración de personas. Y otro es que los recipientes que utilicen las personas para ir hasta esos sitios pueden que no sean los más adecuados. Entonces, si bien el agua está desinfectada en el sistema de almacenamiento, puede estar contaminada en el sistema de transporte hacia las casas y el posterior consumo. La segunda alternativa, que me parece como la mejor, son los sobres de potabilización de PIG. Esos sobres tienen una combinación, digamos, de coagulante y desinfectante. Entonces yo lo vierto, lo revuelvo. El primero hace un proceso de coagulación sedimentación y por ahí mismo va haciendo el proceso de desinfección. Un sobre de esto puede fácilmente purificar 10 litros de agua en 20 minutos. Entonces sería una alternativa muy buena. ¿Cuál es el problema
que le veo a esto? Pues no al sistema, sino a la guía. Que la guía lo primero que dice es que su costo es elevado. Entonces, si esta guía va a ser implementada por los alcaldes y lo primero que ve que su costo es elevado, muy seguramente descartará de primera mano esta alternativa. Lo mismo pasa con las pastillas de cloración. Son muy parecidos a la alternativa anterior, solo que no tiene el sistema de coagulación, o sea, no tiene coagulante, solo tiene desinfectante. Y estas pastillas pueden ir para desinfectar 1 litro hasta 2500 litros en 30 minutos. Pero lo mismo, la guía dice que su costo es elevado, entonces muy seguramente los alcaldes lo van a descartar. El cuarto alternativa que propone la guía es de hervir el agua. Obviamente antes de hervir pues debe haber un sistema de pretratamiento, principalmente filtración, eso es bueno, lo que dice la guía. Y después de hervir, cuando yo hiervo el agua a 60 grados centígrados, prácticamente elimino completamente el virus. Digamos que hasta aquí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Una vez yo hiervo el agua, ¿qué hace uno? Espera a que se enfríe. Y en ese momento, en ese sistema de enfriado, puede que quede abierto y puede haber una recontaminación del agua. Porque el sistema de hervido te elimina el virus que está en el momento, pero si ya después, cuando yo estoy dejando enfriar, puede haber una contaminación si hay una persona en la comunidad que tiene el virus y puede toser o puede hablar y puede haber una deposición del virus en el agua. Asimismo, esas aguas se llevan a contenedores que pueden estar contaminados. Entonces, el problema del hervido es el sistema de recontaminación. Ahí lo que sería si se va a utilizar este tipo de sistema, pues dar las recomendaciones respectivas a la comunidad. Y esta quinta alternativa que me parece la peor, en el sentido de que lo tienen como una alternativa para proveer agua potable. O sea, esto debe ser una alternativa no de agua potable, sino de recomendación general. Porque si, como está leído ahí, dice que si yo me lavo las manos, puedo tomar agua segura. Y eso no es cierto. El agua puede estar contaminada por mucho que yo me lave las manos. Entonces eso debe ser una alternativa o una recomendación fuera de las alternativas como tal. Ese problema pues lo tiene la guía. ¿Qué es lo que se propone o qué fue lo que se propuso para que se implementara en la guía? Primero, para los sistemas de coagulación sedimentación, que se evitaran los coagulantes de tipo aluminio, principalmente, porque se ha encontrado que evidencia que la presencia de aluminio cuando se utiliza en bastantes cantidades y muy recurrentes, puede generar problemas neurológicos, incluso Alzheimer. Y más que aquí tenemos muchos fuentes de coagulantes naturales, por lo menos la moringa oleifera, que sirve como agente coagulante que se utiliza en Asia, en África, en Colombia también tenemos, y otro tipo de coagulantes naturales. Eso elimina de pronto el riesgo de generar problemas neurológicos. En los sistemas de filtración, pues implementar lo que son los filtros cerámicos, principalmente de arcilla, donde se puede hacer un proceso de filtración desinfección conjunto. Si yo al momento de producir esos filtros de arcilla le puedo adicionar aditivos, ya sea de nanoparticular, que sea seguro en una matriz que no tenga liberación, principalmente nanopartículas de óxido de hierro o de plata, que harían el proceso de eliminación del virus. Eso sería, y esto se implementa mucho en países de África. Esos sistemas tienen aproximadamente una reducción del logaritmo 2, o sea, quiere decir un 99%, que podría eliminar la mayor cantidad del virus para que los sistemas de potabilización, o sea, las pastillas de cloración o cualquier otro sistema que se vaya a hacer, tenga una mayor efectividad y reducción de costo, principalmente, de la cantidad que yo necesite de la pastilla de cloración. La ventaja de esto es que es fácil, el costo, digamos, no es tan alto, se puede hacer una producción local, de hecho se puede producir por las mismas personas, se le da los moldes y la materia prima, entonces esa parte es bastante llamativa para tenerlo como una alternativa. Y está el tratamiento de agua por luz ultravioleta en comunidades.
No quiere decir esto que les vamos a dar lámparas ni nada de eso, porque eso sería un riesgo para ellos. Pero sí está la técnica. Bueno, primero la luz ultravioleta, pues también está en el espectro solar, es más que todo utilizar luz solar, en donde el DNA o el ARN, en este caso el virus, en el rango de esta longitud de onda puede ser absorbido y hacer un daño principalmente a los virus y a las bacterias. Eso tiene una activación, por lo menos en el caso del virus, el rotavirus, para dosis pequeñas con inactivaciones prácticamente grandes. Entonces es una alternativa bastante atractiva. De hecho, a mí me gusta mucho. ¿Cuál sería? Proveer a las comunidades de botellas donde ellos, después de la apropiada filtración, o sea, o los tanques de sedimentación que ellos ya tienen en sus casas, colocar las botellas, el agua en las botellas tapadas y dejadas al sol en el tiempo necesario, pues en algunas zonas se deben dejar 12 horas, 24, 2 días, dependiendo de la nubosidad que tenga cada zona, y eso puede llevar para la eliminación del virus de valores de reducción logarítmica de hasta 5, o sea, 99.999% del virus. ¿Ya? Cada casa puede tener las botellas que va a utilizar para consumo, o sea, y simplemente dejarlas ahí, después guardarlas en la nevera y abrirlas en el momento de la utilización. No se necesita más nada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es muy efectivo, es simple, es bastante barato, en el sentido que solo necesito las botellas, pues y el agua filtrada. Hay bajos riesgos de recontaminación. ¿Por qué? Porque el agua solamente se abre cuando se va a consumir. De pronto, ¿cuál es el reto? Los pequeños volúmenes, pues eso depende de la capacidad de botellas que yo pueda tener encima de una casa. Pero como estamos hablando de comunidades, si cada casa hace sus, las botellas que necesita para 1 o 2 días, pues sería suficiente para suplir las necesidades de ellos en el tema de consumo de agua para consumo, agua para beber. Entonces, en términos generales, como tres conclusiones. Primero, el virus puede estar en el agua y las aguas residuales son fundamentales tanto para su detección como para su transporte. Dos, los sistemas de plantas de potabilización que tenemos aquí en Colombia sirven para eliminar el virus. Eso para de pronto quitar cualquier idea que el agua que nos está llegando a las casas, pues para lo que tenemos sistemas de acueducto y alcantarillado, el agua digamos que está prácticamente con cero presencia del virus. Y tres, hay alternativas para las comunidades. No sería justo que las comunidades quedaran sin alternativas para agua potable. Y una de ellas, pues son los filtros cerámicos y la otra son la desinfección solar o el solar disinfection. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas y comentarios respectivos. Sí, hay una pregunta aquí en el chat que me están diciendo que me están diciendo que la regulación habla de 2 miligramos por litro máximo para tratamiento de potable. Lo da como un dato guía. Eso no quiere decir que sea la concentración mayor permitida para echarle de cantidad de cloro a un sistema de desinfección. Lo que dice la norma como prohibición es, bueno, cuando ya termines el tratamiento, en el sistema de distribución no puedes tener máximos 0.5 miligramos por litro de cloro. Porque ¿qué pasa? Si tú tienes un agua muy contaminada y el cálculo te da que debes echarle 4 miligramos para hacer la desinfección, tú no vas a decir que no puedes porque la norma te da una guía que sea 2. No, si tú tienes que echar 4, echas 4. Lo único que tienes que ver es que a la salida no tengas más de 0.5 miligramos por litro de cloro residual. Mm, Hay otra pregunta que dice que si se pueden utilizar sistemas de oxidación avanzada, dado que se ve la efectividad de la literatura. Pues los sistemas de oxidación avanzada, la verdad, son muy buenos, pero principalmente estos sistemas de oxidación avanzada son para tratamiento de aguas residuales, o sea, no para agua potable. ¿Por qué? Porque tú tienes que echarle un agente catalizador que hace el proceso de oxidación,
pero después tiene que separarlo para que ese catalizador no quede en el agua que yo me voy a consumir. Y eso no es ni muy fácil ni muy conveniente. Entonces, para potable, simplemente con los sistemas de desinfección convencionales, soportado del pretratamiento que se le hizo, el primario y el de sistema de filtración, es más que suficiente. Si bien sí existen catalizadores de óxido de titanio basados en hierro, en óxidos de zinc, todo eso, pero eso sería más que todo para la implementación del tratamiento de aguas residuales. Perfecto para las aguas residuales hospitalarias. No tengo ninguna queja en contra de eso. De hecho, hasta lo recomendaría. La otra pregunta habla de las desventajas de la desinfección solar. Sí, muy buena pregunta porque yo esperaba pues que me la hicieran. El riesgo que siempre se tiene o el temor que siempre se tiene de que cuando se implementa este tipo de tecnología, el temor principal es que eh, moléculas del polímero de la botella se vayan al agua y yo esté tomando agua con plástico, para decirlo de una manera más simple. Estos estudios están bastante soportados. Para el tiempo que se tiene, por lo menos en la desinfección solar, se necesitan máximo 2 días de exposición. Y esa agua se consume aproximadamente en los próximos 2 días. O sea, estaríamos hablando de un periodo de 4 días de contacto del agua con el polímero. Se ha demostrado que en ese tiempo de hasta 5 días no hay prácticamente que ninguna proliferación del polímero hacia el agua. Esa proliferación se empieza a evidenciar ya después de muchos días o meses, incluso meses. Entonces, el riesgo de contaminación del agua por el polímero es prácticamente nulo. Asimismo, de que sean volúmenes bajos, lo comenté un poco, pero digamos para la necesidad que tiene cada una de las casas y las comunidades, si cada una de las comunidades, de las casas de la comunidad lo implementa, podría suplir prácticamente que todo la demanda de agua para consumo que tenga la comunidad. Así que en ese caso no habría ningún problema. Sí, yo ahí les dejo mi correo en el chat, no hay ningún problema. Pues mi correo es willy@ceniga.org, ahí se los dejo en el correo para cualquier pregunta, por cualquier duda. Les agradezco a todos mucho su atención por el tipo de preguntas y por los comentarios que estoy viendo en el chat. Eh, Sé que fue como bastante interesante para ustedes, espero haber sido lo más útil posible. Igual si tienen alguna duda, ahí les voy a dejar mis datos y cualquier cosa, estoy a la orden para cualquier tanto pregunta como trabajos asociados a este tipo de alternativas que hoy les mostramos. Muchas gracias.